Bueno, pues en principio, si tú me preguntas, ¿puedo emprender? Te voy a decir sí, cualquiera puede emprender, evidentemente. Pero cualquiera puede emprender del mismo modo que cualquiera puede proponerse hacer cualquier cosa, intentar comenzarla y arrancar y ver cuáles son sus posibilidades. No podemos negarnos la posibilidad a priori, pero sí hay que tener en cuenta que hay que tener ciertas cualidades para desarrollar ciertas actividades. Y el emprendimiento es una actividad que requiere unas cualidades muy concretas y cualidades que no todos tenemos muy desarrolladas. Es verdad que se pueden aprender, pero hay otras con las que, si no nacer, por lo menos sí que hay que tener cierta predisposición. Por ejemplo, se puede aprender la constancia. Para ser emprendedor hay que ser muy constante, eso es evidente. Pero también hay que ser muy creativo. Se puede aprender la creatividad, se puede desarrollar la creatividad, desde luego que sí, desde que eres niño. Pero desarrollar la creatividad, pues una vez que tú llegas a un punto en el que decides arrancar con un proyecto de emprendimiento de buenas a primeras, esto no se puede hacer, ¿no? Pero si tú tienes una mentalidad emprendedora, en primer lugar, lo que quieres es colaborar con tu entorno. Quieres poner en marcha algo que sea bueno para ti, desde luego, pero también que sea bueno para los que tienes en tu entorno, de algún modo. Personalmente creo que sí, que es muy difícil ser emprendedor si no tienes tu objetivo social muy marcado, al mismo tiempo que tu objetivo económico. Cuando le digo a mis alumnos que los objetivos sociales no necesariamente están relacionados con la filantropía, se ríen un poco, ¿vale? Y es porque muchos pensamos que cuando nos dicen que tenemos un objetivo social muy desarrollado es que estamos siempre pensando en ser una ONG, ¿no? Esto es una creencia popular que está muy lejos de la realidad. Cuando tú tienes tus objetivos sociales muy marcados es porque tienes muy claro cuál es el grupo social con el que quieres trabajar, desarrollas muy bien tus hitos, los pasos que quieres ir siguiendo y los pasos que quieres ir marcando y los objetivos que quieres ir alcanzando en ese camino. ¿Para qué? Pues para crear riqueza en ese entorno. Y crear riqueza quiere decir crear bienestar. Y el bienestar no solamente tiene que ver con hacer crecer la parte económica, quiere decir también hacer crecer la parte social. Cuando tú creas bienestar en un equipo de trabajo, en primer lugar, aparte de pagarles un sueldo, lo que estás es compensando las horas de trabajo que ellos están invirtiendo en ese proyecto, ¿no? Y esas personas compensan sus horas de trabajo no solo con dinero, sino también con autorrealización, con bienestar, con estar a gusto en ese lugar, ¿no? Entonces, crear riqueza, crear un entorno de trabajo, todo eso tiene que ver con emprender. No puedes ser emprendedor si no eres consciente de que tienes que tener un doble objetivo. El económico, evidentemente, es responsabilidad de cualquier empresa ser sostenible, y el social, es decir, contribuir al crecimiento de tu entorno. Es más fácil emprender en países donde la cultura del emprendimiento está asentada desde sus orígenes. Estados Unidos nace porque hay un montón de personas que van allí a emprender. Europa es muy vieja y la cultura del emprendimiento no la tenemos tan asentada. Tenemos más bien la cultura del empresario, que son dos cosas diferentes. La cultura del emprendimiento es reciente en Europa, es reciente en las aulas, reciente en nuestra cultura general. Hemos empezado a hablar de emprendimiento en la universidad pues hace un par de décadas o tres en todos los ámbitos, no en el ámbito de la economía, ¿vale? Por ejemplo, aquí en periodismo, ¿no? O en comunicación audiovisual o en publicidad, pues hace 10, 15, 20 años como mucho. Pero ahora estamos hablando de emprendimiento incluso en los colegios, en primaria. Los niños de quinto de primaria, en sus clases de valores sociales, que así se llama la asignatura, tienen que plantear proyectos de emprendimiento igual que hacen una ONG, ¿vale? Entonces, esto ni vosotros ni yo mucho menos lo hemos vivido.
porque no tenemos esa cultura tan asentada. Tenemos más bien la cultura de la formación, la cultura de los buenos resultados económicos, pero sobre todo la cultura de la formación, de ser personas que van acumulando currículum, ¿vale? En Estados Unidos es más fácil por esto que digo, porque sí que existe esa cultura del emprendimiento desde su fundación como país. Y dicho eso, además, pues claro, son países tan gigantes donde hay una gran variedad de posibilidades de acceso. Eso no quiere decir que todo el mundo que llega a un país como Estados Unidos pueda emprender cualquier cosa. Quiere decir que hay un abanico de posibilidades más variado que, por ejemplo, tenemos en España. En España hemos recibido cierto impulso con la ley que tenemos en la actualidad de emprendimiento. Cierto impulso. ¿Por qué? Porque nos ha liberado de algunas cuestiones que paralizaban muchísimo a los emprendedores en España. Por ejemplo, los costes sociales. No sé si tenéis en vuestro entorno a alguien que sea autónomo. Si lo tenéis, pues siempre se estará quejando de lo que cuesta pagar autónomos. Porque realmente si tú eres un emprendedor y necesitas un mínimo de unos 250, casi 300 euros solamente para tus costes sociales, independientemente de que tu trabajo tenga buen o mal resultado, pues ya tienes ahí una losa encima bastante grande, mensualmente de 250 a 300 euros. Pero la nueva normativa, la nueva ley de emprendimiento que tenemos es bastante reciente, nos permite arrancar con una especie de cuota plana, que solamente son unos 50 euros, 56 euros, que es una cantidad relativamente fácil de asumir si a ti te va mal durante el primer año y medio. Luego se paga el 50% hasta los 18 meses, luego se paga hasta los 36 meses, hay ciertas facilidades. Entonces, si primero son 50 euros, luego el 50% y hasta los 36 meses no tenemos la carga de los seguros sociales, 36 meses ya es un tiempo suficientemente largo como para darse cuenta de si queremos continuar o no con eso. Y tenemos alguna liberación de esa carga. Luego hay algunas figuras que se han potenciado, sobre todo en los puntos de apoyo al emprendimiento que tenemos en las comunidades autónomas, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Por ejemplo, las comunidades de bienes, que son una figura que antes se utilizaban para cuestiones relacionadas pues, con por ejemplo, organizarse en torno a una comunidad de vecinos o cosas parecidas, y ahora, o las cooperativas, ¿no? Que se utilizaban mucho en la agricultura, en ciertos sectores. Y hay algunos sectores, por ejemplo, como el nuestro, el de la comunicación, del sector terciario, que admiten estas figuras de forma bastante cómoda. Antes nos planteábamos hacer una cooperativa, por ejemplo, para montar pues un grupo de pequeños medios de comunicación, un periódico, una radio y tal, en países en vías de desarrollo. Nos planteábamos esto muy habitualmente porque servía para la dinamización sociocultural de la zona, servía para muchas cosas, para incluir a los jóvenes, por ejemplo, a las mujeres, ¿vale? Pero ahora son figuras que asumimos de forma pues, muy natural, ¿no? Incluso tenemos medios como La Marea, por ejemplo, que provienen pues, de otras empresas que no han tenido un buen recorrido y que han tenido que poner en la calle parte de su personal, y esas personas han creado una cooperativa y otros medios de comunicación. O comunidades de bienes, que por ejemplo han servido para poner en marcha pequeños proyectos de personas que con una edad difícil para la recontratación, una edad difícil para la recontratación es entre los 40 y los 55 años. Si tú perteneces a medios de comunicación, has sufrido un ERE y estás entre los 40 y los 55 años, la recontratación es bastante difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchas de esas personas, de 2 en 2, de 3 en 3, han ido haciendo pequeñas comunidades de bienes y han hecho, por ejemplo, estudios de radio, estudios de diseño, pues pequeñas pequeñas comunidades de bienes que cubren servicios profesionales y han seguido trabajando tranquilamente con esta figura jurídica que no es una empresa propiamente dicha, pero sí apoya el emprendimiento y hace que seas autosuficiente y puedas seguir ejerciendo tu labor profesional. La solución a que un tercero no te contrate no es autocontratarte. Esto no es así.
por lo que he dicho al principio, el emprendimiento requiere ciertas cualidades y una de ellas es una gran constancia, otra de ellas es ser muy consciente del contexto en el que estás, de que tienes la obligación de generar riqueza, porque si no lo que eres es un autónomo, un freelance, que son dos cosas diferentes. Es otra confusión que tenemos muy habitualmente en comunicación. Confundimos los freelance con los emprendedores. Los emprendedores tienen que contribuir a su entorno, o al menos es así como yo lo veo. Un freelance lo que hace es simple y llanamente vender su trabajo profesional. Un fotógrafo vende sus fotos. Una persona que hace artículos vende sus artículos. Pero no tiene por qué generar más riqueza de la que necesita para mantenerse a sí mismo. Nada más. ¿Es más fácil emprender en la actualidad? Sí, personalmente pienso que sí, es más fácil, es más natural, hay más apoyos y no es que haya más dinero en absoluto, pero sí hay unas condiciones más favorables para desarrollar pues cualquier cosa que nosotros pensemos que puede contribuir a poner en marcha nuestra idea. Y sobre todo hay mayor apertura de miras, hay muchas personas que están más dispuestas a escuchar lo que tenemos que decir. Conozco muchos casos, muchísimos casos de personas que ponen en marcha sus medios de comunicación. Conozco algunos que ya no son tan jóvenes, que por ejemplo este año, antes de ayer precisamente, hablaba con una persona que cumple sus 25 años. Pero casi todos están en entornos bastante acotados. Todos esos emprendedores que yo conozco al final llegan a empresas de tamaño mediano. No conozco ningún emprendedor que haya montado una multinacional finalmente, ¿no? Es verdad que si hablamos, pues no sé, con cualquiera de las personas que en la actualidad tienen multinacionales, evidentemente son emprendedores, pero no están en mi entorno, que es el de la comunicación, no están en mi entorno. En mi entorno están empresas pequeñas y medianas, pymes y micropymes, o sea, empresas que rondan los 15, 20 trabajadores, 30, 50 como máximo. Hay muchos casos que conocéis perfectamente. El diario.es es producto del emprendimiento, el Español es producto del emprendimiento, aunque tengamos a Pedro J. Ramírez ahí detrás, realmente hay otras personas que quieren poner en marcha ese impulso. Hay muchos ejemplos relacionados con tecnología, aplicaciones móviles que son producto del emprendimiento. Publicaciones, tenemos bastantes publicaciones. Jotdown, por ejemplo, si seguís Jotdown, es producto del emprendimiento, son personas que se sientan y deciden. Antes he citado a La Marea. En nuestro entorno en comunicación, casi todos los ejemplos muy vivos que manejáis vosotros en las aulas, no me atreveré a decir un porcentaje, pero hay un altísimo porcentaje que son producto del emprendimiento. Muchos. Es imposible acertar sin equivocarse. Imposible. Hay personas que dan en la tecla correcta a la primera, cierto, pero solo dan una vez. Y nunca más. Entonces, lo importante para llegar al éxito es equivocarse muchas veces, muchísimas veces. No hay éxito sin fracaso. Es incompatible, son dos conceptos que van unidos inevitablemente. Y otra de las características de un emprendedor es conocer esto en profundidad, de saber que no hay éxito sin fracaso, que vas a fracasar seguro. Cuanto más fracases, mejor alcanzarás el éxito. Internet nos ha traído el concepto low cost, que es muy bueno por un lado, pero es regular por otro, porque lo que hace es que muchas veces trabajemos con unos niveles de exigencia en la calidad muy bajos, muy bajos. En eso sí que hemos perdido bastante en comunicación. Antes, como nos costaba mucho dinero producir contenidos, exigíamos que hubiera ingresos por esos contenidos.
pero ahora podemos producir muchos contenidos a un coste muy bajo. Entonces, eso hace que consigamos ingresos difícilmente, pero que cada vez también vayamos empobreciendo algunos de esos contenidos que producimos, ¿vale? Entonces, lo bueno de Internet es que cabe absolutamente todo, pero tenemos que saber dónde están los trabajos profesionales, dónde están los trabajos amateur y en qué lugar estamos nosotros. Nosotros estamos en los profesionales. Y los trabajos profesionales, si son a bajo coste, tienen que seguir siendo profesionales, aunque sean a bajo coste.